qué bueno poder estar acá compartiendo las realidades no solo de Colombia, sino específicamente de Norte de Santander, con este panel tan maravilloso que tenemos de diálogos transnacionales. Yo creo que es la apuesta a la que le tenemos que apuntar para erradicar y prevenir este delito. Nuevamente quiero extender mis agradecimientos a Abogados Sin Frontera, a la Defensoría del Pueblo y a todas las organizaciones que están acá presentes. En relación al contexto territorial que tenemos, bueno, yo creo que acá las distintas personas que están de Colombia saben muy bien lo que hemos tenido que enfrentar, que en los últimos años Colombia dejó de ser un país principalmente expulsor de víctimas de trata de personas a volverse un país receptor que se ha aprovechado de la crisis humanitaria en contexto migratorio, de la crisis humanitaria por conflicto armado para fortalecer la economía ilegal alrededor de este delito. Pero más que generalizar, quiero hablar de la realidad territorial que tenemos en Norte de Santander, puesto que es clave para entender el delito no solo a nivel nacional, sino también a nivel transnacional. Norte de Santander es el territorio de frontera con Venezuela, es la frontera nororiental del país, compartimos un amplio territorio de frontera con Venezuela y es el territorio más activo de ingreso de población migrante venezolana a Colombia y también de salida e ingreso constante de población pendular, además de ser un territorio fuertemente golpeado por el conflicto armado y fuertemente golpeado por el empobrecimiento y la carencia de oportunidades. Acá hemos logrado identificar muchas cosas desde el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, que es la organización dada a la investigación feminista y gestión de información que yo dirijo, y una de esas es la conformación tan fuerte que hay de redes de trata y su operación transnacional. Redes de trata que arrancan en algún punto de Venezuela, que llegan y atraviesan a Colombia y entran en gran parte por la frontera de Puerto Santander, por la frontera de Villa del Rosario, por la frontera de Tibú, están muy vinculadas a todo lo que es el recrudecimiento de la violencia en la zona del Catatumbo y en muchos casos las víctimas no son trasladadas solo al interior del departamento o a su capital en Cúcuta, sino que son posteriormente trasladadas a otros departamentos, a otros municipios en el país o van de salida del país, ya sea hacia Centroamérica o hacia América Latina. Estas redes están fuertemente vinculadas con la operación de organizaciones criminales internacionales y transnacionales y de organizaciones criminales y actores armados al margen de la ley acá en Colombia. Como pueden ver, yo tengo una prevención a dar nombres, yo creo que muchos y muchas acá ya sabemos, pero vengo de un contexto demasiado delicado donde dar nombres de actores armados es colgarnos una lápida en el cuello. Pero este es un contexto que muchas personas conocen, la vinculación de la trata de personas con los actores criminales y con las economías ilegales. Hay algo mucho más difícil de entender que está pasando a nivel nacional, no solo en Norte de Santander, y es el recrudecimiento de este delito de la trata de personas en entornos de plena legalidad, como por ejemplo al interior de los hogares y en escenarios de servicios como restaurantes, bares, billares o lavacoches. Esto yo quiero ahondar un poco más en las próximas preguntas, porque acá hay mucha tela que cortar, pero acá juega muy fuerte lo que son los prejuicios xenofóbicos, los prejuicios de género, los prejuicios machistas, que exponen a las víctimas ya no a que sean tratadas por actores armados, sino que a que a los mismos y las mismas integrantes de la sociedad civil estén participando activamente en este delito, ya sea con conocimiento o no, y que cuando ellas antepongan la denuncia, generalmente la presencia del Estado en los territorios donde están ocurriendo estas situaciones es principalmente Policía Nacional. Desde el observatorio hemos hecho unas críticas muy fuertes al actuar de Policía Nacional en el departamento de Norte de Santander, pero que cuando ellas presenten
su queja frente a esta situación a un agente de policía, les sea negada la posibilidad de la denuncia y sean revictimizadas porque nuevamente se conjugan todos estos prejuicios. Esta realidad de la trata en entornos de legalidad parece un oxímoron, parece una contradicción en términos, pero es algo que efectivamente estamos viendo que pasa en el país y que es algo que se debe abordar de manera directa, porque si no vamos a seguir con una visión muy sesgada y muy limitada de lo que ha sido la evolución de las dinámicas del delito en el territorio nacional. No es posible impermeabilizar al país de esa manera, máxime una frontera como Norte de Santander, que es una frontera supremamente porosa. La salida y la entrada de personas es constante. Si se cerraron los 3 puentes internacionales, el Francisco de Paula Santander, el Simón Bolívar y el de Tiendita, se cerraron los puentes, pero la frontera sigue abierta. Y acá yo sí quiero ser muy clara, y es que desde el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander condenamos el actuar y reprochamos el actuar del gobierno nacional de actuar con esas políticas de fronteras cerradas y de actuar con las políticas de cortar cualquier canal diplomático con el gobierno de Venezuela. ¿Por qué? Porque eso tiene una repercusión directa sobre la vida de las personas y específicamente de las mujeres y de las personas LGBT y personas migrantes en nuestro departamento. Toda política de carácter nacional, de carácter internacional, cualquier gesto o estrategia geopolítica para Colombia con Venezuela repercute directamente sobre la vida de nosotros en el departamento de frontera. ¿Cuál ha sido una de esas repercusiones? Que al actuar de esa manera tan inconsecuente de cerrar las fronteras por cortar los canales diplomáticos, o más bien de cerrar los pasos fronterizos oficiales por cortar los canales diplomáticos, se han multiplicado lo que coloquialmente se conoce como trochas, que son los pasos fronterizos irregulares. ¿Por qué? Porque la gente va a seguir entrando y saliendo del país, máxime, como dije al inicio, en una frontera tan porosa como Norte de Santander. Lo que está pasando actualmente en las trochas es de miedo. Es de miedo porque hace unas semanas se empezó a denunciar nuevamente que en las trochas se están asesinando mujeres, se están ocurriendo feminicidios, transfeminicidios, en las trochas se están ocurriendo desapariciones, las trochas se han vuelto punto de captación para mujeres menores de edad con finalidad de explotación sexual, que en las trochas se están llevando a cabo violaciones en manada, y todo eso producto justamente de que las personas no cuenten con canales seguros para hacer el tránsito entre países. Hemos llegado a un punto de sevicia que desconocemos incluso en la misma Cúcuta. Lo que pasa en las trochas es algo que todavía no logramos imaginar. Y es algo que yo lo puedo decir acá más tranquilamente porque estoy en Bogotá, porque estoy frente a ustedes, pero en Cúcuta a nosotras ya nos dijeron que empezáramos a guardar silencio, porque este es un tema supremamente delicado. Y eso no es únicamente producto del accionar de los grupos armados al margen de la ley y de las organizaciones criminales que tienen control sobre esas trochas, pero no solo sobre las trochas, sino sobre las comunidades aledañas a las trochas y sobre los municipios aledaños a las trochas, sino también esto es una consecuencia directa de la política nacional de cortar las relaciones diplomáticas. Actualmente el gobierno dice que ya se abrieron los puentes en Norte de Santander para el tráfico, para el tránsito de migrantes, y efectivamente es cierto, al menos tránsito a pie, porque comercial y por medio de vehículo todavía no se puede. Pero ¿qué pasa? Se ha denunciado y nos han hecho saber distintas migrantes mujeres y migrantes LGBT que por más que los puentes estén abiertos, no pueden hacer el tránsito seguro hacia Colombia porque denuncian una serie de irregularidades y de violencias principalmente desde la Guardia Nacional Venezolana. ¿Qué pasa entonces? Pues toca seguir cruzando por la trocha, así el puente esté abierto.
¿Y qué pasa entonces? Que nos damos cuenta de toda una serie de vulneraciones y violaciones a derechos humanos. Entonces, ¿qué significa esto? Si ante esto el gobierno nacional dice los puentes ya están abiertos, es que no solo necesitamos fronteras abiertas, necesitamos fronteras garantes de los derechos humanos, necesitamos fronteras garantes del reconocimiento de la dignidad de las personas, porque ahorita hay paso, pero la gran mayoría de personas y sobre todo mujeres y población LGBT pasan por las trochas. Y todo eso fortalece el control de los actores armados ilegales y de las organizaciones criminales que están fuertemente vinculadas. Por ende, acá es cuando nosotras hacemos el llamado a restablecer los canales de diálogo, porque lo que vemos es que lo que se diga entre Bogotá y entre Caracas repercute directamente en la vida y en los cuerpos de las mujeres en estos territorios de frontera y genera un mayor riesgo y un fortalecimiento de este delito de lesa humanidad. Yo creo, como lo han mencionado ya varias veces en este panel, que la regularización de la población migrante es una acción que es necesaria, más no que es suficiente, tanto para combatir la trata como para combatir toda una serie de delitos y violaciones de derechos humanos. Y lo digo porque actualmente en Colombia contamos con el ETPB, el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos, que tiene una apuesta por la documentación, la regularización, y esto ha sido un logro muy importante, no se puede desestimar. Sin embargo, necesitamos no solo que exista una regularización en lo administrativo para que facilite el acceso a una serie de derechos y de servicios que ofrece el Estado, sino que también necesitamos un cambio muy grande en las en las percepciones de la ciudadanía y en las percepciones de las comunidades. ¿A qué me refiero? Por más de que los migrantes y las migrantes estén regularizados, la xenofobia ha hecho mucho daño. La xenofobia ha sido una de las deudas y uno de los resultados que ha tenido este trato de cerrar fronteras y de criminalizar a población migrante. Y eso ha conllevado a lo que yo mencionaba al inicio, y es el fortalecimiento del delito de la trata de personas en entornos de legalidad, porque a los y a las migrantes ya se les ve como población criminalizada, como población amenazante, como población que por más que esté regularizada no tiene realmente acceso a los derechos que garantiza el Estado. Y esto se traduce muchas veces para ellos y para ellas que cuando ponen el denuncio de lo que está pasando, porque puede que no sepan que es trata de personas con todo el lenguaje técnico que acá manejamos, pero saben que algo está muy mal y que esto no puede ser. Llegan y les dicen, pero usted es venezolano, ¿qué más puede esperar? Así la persona ya esté regularizada en el país. Antes agradezca que usted siendo venezolano está generando un ingreso para su familia. Antes no se queje. Venga cuando sea un problema de verdad. Esa lógica de la ilegalidad ha tenido unas repercusiones mucho más graves que no se solventan con un proceso de regularización administrativa y ha llevado a que al interior de las casas de familia, en los restaurantes, en los bares, en las plantaciones, se explote a personas venezolanas indistintamente si están regularizados o no, porque ya quedó en la percepción que es una población que está acá de manera, como se entiende, ilegal, indocumentada, que es una población que es amenazante, entonces tenemos que mantenerlos solo en esos sectores sociales y en esos sectores donde se está vulnerando altamente la vida de estas personas. Por ende, necesitamos efectivamente que exista una regularización, pero ese acto no es suficiente para contrarrestar lo que ya ha hecho la lógica de la ilegalidad de la población migrante en las comunidades colombianas. Yo quiero hacer referencia con estas otras finalidades de la trata que hemos identificado en Norte de Santander.
y para seguir ampliando un poco de cómo este no es un delito que ocurre únicamente en la clandestinidad o en la ilegalidad, es que a través del Observatorio de Asuntos de Género del Norte de Santander y en los distintos proyectos en los que yo he participado, hemos identificado, por ejemplo, que se hacen ofertas fraudulentas a mujeres migrantes al interior de casas de familia. Venga para acá, le damos un contrato, usted nos colabora como empleada de servicio, va a tener este ingreso salarial, generalmente les ofrecen el mínimo. Eh, las mujeres acceden y posteriormente lo que se encuentran es que ese contrato es inexistente, el ingreso salarial no es por lo prometido, por el monto prometido, en muchos casos también es inexistente. Además de eso, las obligan a quedarse como internas en las casas y eso tiene una implicación directa en el control de su movilidad y sus comunicaciones por fuera del hogar y son chantajeadas, son maltratadas, son manipuladas constantemente. Como les dije, no hay ingresos en muchas ocasiones, incluso el pago dicen que es con comida, porque antes agradezca que le estamos acá dando alimento. Lo mismo pasa al interior de billares y de bares, mujeres venezolanas que son llamadas a trabajar bajo modalidad de contrato, nuevamente ese tal contrato no existe, pero además de eso es que en algún punto de su trabajo como meseras las empiezan a coaccionar para que entonces siéntese con los clientes, déjese tocar por los clientes, beba con los clientes, si los clientes quieren solicitar favores sexuales, acceda, se empieza a concretar un escenario de explotación sexual donde si la víctima nuevamente rechaza las condiciones, igual que las mujeres, que están sufriendo de explotación al interior de los hogares. Ellas son amenazadas, las vamos a reportar a migración, las vamos a reportar a policía o en muchos casos cuando ellas ponen la denuncia en conocimiento de la fiscalía o de la policía, les dicen que antes agradezcan que ustedes están teniendo trabajo, que qué más quieren hacer. Entonces, lo que estamos viendo es que efectivamente la explotación sexual no es el único escenario del delito. Es un escenario que se le ha dado mucha visibilización, sin embargo, mayor visibilización no significa una mayor reflexión y una mayor y mejor respuesta, pero también siento que hay una mayor visibilización de la explotación sexual porque en cierto sentido a las autoridades les queda mucho más cómodo, porque la explotación sexual está generalmente vinculada con la ilegalidad, con la criminalidad, y eso es mucho más favorable que empezar a reconocer que la trata también ocurre en escenarios de legalidad, en escenarios regulados por la ley y que cuando las víctimas comentan su situación son rechazadas por los mismos y las mismas funcionarias que deben garantizar su protección diciendo antes agradezca que usted tiene un trabajo. Muchísimas gracias y al público también por todo el interés que a través de las preguntas nos han hecho llegar. Yo, por efectos de tiempo, he seleccionado 4, una pregunta para cada una de las panelistas y me comprometo a entregarle el papelito a cada una para que ellas respondan y por escrito de pronto, no sé, o luego en un espacio bilateral con las personas que han preguntado. Esta pregunta es para Adriana. En el caso de la sentencia para el restablecimiento de derechos de Yolanda, ¿qué tanto se ha avanzado en el cumplimiento de las órdenes? Bueno, en el caso de Yolanda y en general en los casos de protección de víctimas de trata de personas, claro, Yolanda es un caso, Brevemente, ajá, ¿qué pasó? sí, entonces brevemente en el caso de Yolanda, lo que hemos visto es que efectivamente ha habido una mayor visibilización a nivel institucional de los compromisos y de las obligaciones. Sin embargo, vemos que los principales
barreras están a nivel de funcionarios y de funcionarias que son quienes tienen que cumplir justamente las medidas y los compromisos que se han dado con el caso de Yolanda. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que hay una falta de disposición para mantener la protección de Yolanda, para mantener la protección de su hija y de sus hijos, y eso se aplica a los distintos escenarios de las víctimas de trata de personas. Hay unas medidas que se conocen, pero asimismo esas medidas no se aplican. Esas medidas tienen mucha dificultad en la aplicabilidad cuando llega a la funcionaria, porque no hay un problema de desconocimiento, sino de falta de disposición, y nuevamente un problema donde la respuesta está muy permeada por los prejuicios xenofóbicos, por los prejuicios machistas y por los prejuicios de género. Pero solo quiero decir 2 puntos que han pasado con el caso de Yolanda y que es clave para lograr identificar también los vacíos en los abordajes de los distintos casos. Uno, la disposición de los y de las funcionarias, como yo les comenté. Cuando mencionan capacitaciones a funcionarios o funcionarias, yo ya como que me empiezo a desacomodar y me muero de la rabia, porque con capacitaciones, al menos en Cúcuta, hemos ido de capacitación en capacitación en capacitación, y eso no se materializa en actos de protección y en el cumplimiento de sus funciones. ¿Y por qué? Porque hemos visto que el problema no es un problema de desconocimiento, sino de disposición. Uno, eso ha pasado con el caso de Yolanda. Pero la otra falta ahí muy grave, y es que si bien este es un caso de litigio estratégico donde se aterrizan todos los compromisos y medidas de arriba hacia abajo, vemos que no es solo una falta de disposición, sino como comentaba Quiteria, una falta de coordinación. Y eso todavía pasa mucho. Las autoridades están trabajando de manera desarticulada, y eso es muy problemático porque la víctima tiene que atravesar por toda una serie de servicios y acompañamientos que son intersectoriales. Entonces pasa mucho que no solo trabajan de manera desarticulada, sino empieza a haber un pimponeo de la víctima. Yo la mando para allá, pero yo no sé a dónde la mando, con quién la mando. Eso pasó muchas veces con Yolanda. Después la devolvían al mismo ente o a otros entes. Las víctimas tenían que decir, como Yolanda, 1001 ocasiones sobre qué fue lo que pasó para que les pusieran atención. Pero además de eso, un problema, y esto pasa mucho en Colombia, y es que hay mayor facilidad de ejecución, como con ella, de las medidas inmediatas de protección, pero las medidas mediatas, ahí sí hay una deuda muy grande. Y como cuáles medidas mediatas, la consecución de un espacio físico de protección, hospedaje, alimentación y transporte para la víctima, como con el caso de ella, de sus víctimas indirectas, que son las hijas. Y eso lo responde sector salud. Pero pasa que cuando entonces se acerca sector salud para solicitar eso, las EPS, los encargados dicen, acá esto no tiene que ver con nosotros, no tenemos financiación, usted debe acercarse hacia otras entidades, y entonces tenemos víctimas, como en el caso de ellas, donde hubo una ejecución medianamente bien de las medidas inmediatas después de una serie de sanciones y regaños de los altos niveles, pero las medidas inmediatas, que justamente son para la estabilización de las víctimas y su protección a largo plazo con la de las víctimas indirectas, como también en el caso de ella, no están ocurriendo, y eso es cuando las víctimas quedan nuevamente expuestas a que otra vez sean víctimas de este delito o de muchos otros. Y ya.